El silencio, después de sus palabras, fue ensordecedor. Ahí estaba yo, en la terraza de mi propia casa, rodeada de la familia que construí y amé durante décadas, y sentí como si acabara de firmar mi sentencia de muerte social. Las palabras aún resonaban en el aire perfumado por las rosas del jardín. Quiero que mi fortuna se destine a la creación del Fondo Vida Plena. 200 millones de pesos. Toda mi vida construida ladrillo a ladrillo, fórmula a fórmula, sueño a sueño. Y entonces, Álvaro, mi yerno, levantó la mirada con esa frialdad que ya conocía bien, pero que nunca antes había estado dirigida hacia mí con tanta crueldad. Si haces esto, morirás rica y odiada. Las palabras salieron de su boca como cuchillas afiladas, cortando no solo el aire, sino algo mucho más profundo dentro de mí. Vi a Marina, mi hija mayor, palidecer instantáneamente. Eduardo, mi hijo del medio, se atragantó con el té. Los nietos, Juan y Luisa, me miraron con esos ojos juveniles llenos de confusión, y yo, sentí algo partirse en mi pecho. No era solo el shock de la crueldad gratuita, era la confirmación de un miedo que me había perseguido durante años. ¿Sería posible que después de todo lo que construí, todo lo que di, todo lo que sacrifiqué, realmente solo me recordaran como la vieja rica? Hoy, a mis 68 años, mirando hacia atrás, puedo ver con claridad el momento exacto en que mi vida comenzó a cambiar verdaderamente. No fue cuando lancé mi primer producto cosmético natural, ni cuando la empresa alcanzó su primer millón en facturación. Fue en esa tarde de verano, en la terraza que yo misma había diseñado, cuando decidí que mi fortuna tendría un propósito mucho mayor que simplemente perpetuar privilegios. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, necesito volver al principio. Mi nombre es Cecilia Bittencourt, y esta es la historia de cómo descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que elegimos dejar atrás. Nací en una familia humilde en el interior de São Paulo. Mi madre, Rosa, trabajaba como costurera, y mi padre era albañil. Nuestra casa tenía 3 habitaciones y un patio donde mi madre cultivaba hierbas medicinales. Era ella quien hacía los remedios caseros para todo el vecindario, infusiones, pomadas, jarabes hechos con plantas que conocía desde niña. Yo solía sentarme a su lado mientras mezclaba ingredientes, fascinada por la transformación que ocurría en sus manos callosas. Cecilia, me decía, la naturaleza nos da todo lo que necesitamos. El secreto es saber escuchar lo que ella tiene que enseñarnos. Fueron esas palabras las que llevé conmigo cuando, a los 18 años, vine a la capital con una sola maleta y 50 pesos en el bolsillo. Conseguí un trabajo como dependienta en una farmacia de preparados magistrales, donde pasé los días observando cómo los farmacéuticos creaban fórmulas personalizadas. Durante las noches, estudiaba química a través de libros prestados de la biblioteca pública. Mi primer producto nació por accidente. Una clienta anciana se quejaba constantemente de resequedad en la piel, y ninguna de las cremas industriales funcionaba. Recordé las recetas de mi madre, y en una madrugada, mezclé aceite de coco, aloe vera, y algunas gotas de aceite esencial de lavanda. Cuando llevé el bote improvisado para que la señora lo probara, no imaginaba que estaba creando el primer producto de la que se convertiría en una de las mayores empresas de cosméticos naturales del país. El éxito no llegó de inmediato. Pasé años trabajando 16 horas al día, desarrollando fórmulas en la cocina de mi apartamento de 20 metros cuadrados, vendiendo puerta a puerta, enfrentando la desconfianza de quienes no creían que una mujer joven y pobre pudiera crear algo revolucionario. Pero yo tenía algo que el dinero no podía comprar: la pasión genuina por ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas. Fue durante esa jornada que conocí a Ricardo, mi difunto esposo. Era contador, y se ofreció a organizar las finanzas de mi pequeña empresa, que en ese entonces se llamaba Naturaleza Pura. Ricardo no solo organizó mis números, se enamoró de mi visión. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio donde crecí, con mi madre Rosa como madrina. Los años siguientes fueron de crecimiento exponencial. Ricardo se encargaba de la parte administrativa,
mientras yo me dedicaba al desarrollo de productos y a la atención directa a los clientes. Nacieron Marina y Eduardo, y nuestra empresa se expandió más allá de mis sueños más ambiciosos. Pero el éxito financiero nunca cambió nuestros valores fundamentales. Seguíamos viviendo de forma sencilla, invirtiendo casi todo de vuelta en el negocio y en acciones sociales discretas. Marina creció viéndome visitar comunidades necesitadas, donde enseñaba a las mujeres a producir jabones naturales como fuente de ingreso extra. Eduardo me acompañaba a las escuelas públicas, donde financiábamos bibliotecas y laboratorios de ciencias. Para ellos, la filantropía no era algo extraordinario, era simplemente parte de quienes éramos como familia. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Marina se casó con Álvaro. Intenté quererlo, de verdad. Era abogado, exitoso, elegante. Marina parecía feliz, pero desde el inicio, percibí algo en sus ojos que me molestaba. Una avaricia sutil, un cálculo constante. Él no veía a nuestra familia como personas, nos veía como oportunidades. Las primeras tensiones surgieron durante las reuniones familiares. Álvaro siempre tenía sugerencias sobre cómo optimizar nuestra empresa, cómo maximizar beneficios, cómo expandir de forma más agresiva. Sus ideas no eran necesariamente malas, pero había algo en la forma en que las presentaba que me dejaba incómoda. Era como si estuviera constantemente evaluando nuestro patrimonio, calculando su parte futura. Eduardo, por otro lado, siguió un camino más independiente. Se convirtió en abogado especializado en derecho ambiental, siempre apoyando nuestras iniciativas sociales, pero prefiriendo construir su propia carrera. Él entendía mi visión, pero también se preocupaba por cuestiones prácticas, la sostenibilidad financiera de la familia, la educación de los nietos, la seguridad de todos nosotros. Ricardo falleció hace 5 años, víctima de un cáncer que descubrimos demasiado tarde. Pasó sus últimos meses haciéndome prometer que continuaría nuestra misión, que no dejaría que el dinero se volviera más importante que los valores que construimos juntos. Cecilia, me dijo en la última conversación seria que tuvimos, tú tienes el poder de cambiar el mundo. No dejes que nadie te convenza de que tu responsabilidad es solo con nuestra familia. Tu responsabilidad es con toda la humanidad. Esas palabras me obsesionaron e inspiraron durante los 5 años siguientes. Asumí completamente el control de la empresa, que se había convertido en un imperio valorado en cientos de millones de pesos. Pero cuanto más rica me volvía, más vacía me sentía. Las cenas familiares se convirtieron en reuniones donde Álvaro sutilmente cuestionaba mis donaciones, donde sembraba dudas sobre la sostenibilidad de nuestra generosidad. Cecilia, decía con esa sonrisa calculadora, ¿no crees que deberías pensar más en el futuro de los nietos, en crear un fondo de estudios para ellos, en asegurar que la familia siga prosperando por generaciones? Marina generalmente callaba durante esas conversaciones, claramente dividida entre la lealtad a su marido y el respeto por las convicciones que yo le había enseñado. Eduardo intentaba mediar, sugiriendo compromisos que pudieran satisfacer a todos, pero sentía que estaba perdiendo a mi propia familia por una mentalidad que despreciaba. Fue entonces que empecé a visitar a mi madre Rosa con más frecuencia. A sus 92 años, ella aún vivía en la misma casa donde nací, aún cultivaba sus hierbas, aún preparaba remedios para los vecinos. Durante nuestras conversaciones en el patio perfumado por jazmín, ella me ayudó a encontrar claridad. Mi hija, me dijo una tarde dorada de otoño, ¿recuerdas cuando eras pequeña y compartías tu pan con los niños de la calle que pasaban hambre? Nunca preguntaste si ellos lo merecían o si eso era sostenible. Solo veías necesidad y respondías con amor. ¿Qué ha cambiado? Nada había cambiado. Me di cuenta, yo seguía siendo la misma persona, solo había permitido que voces externas cuestionaran mi esencia. Fue en ese momento que decidí crear el Fondo Vida Plena. Pasé meses planeando, consultando abogados especializados en filantropía, estudiando casos similares alrededor del mundo. El proyecto era ambicioso: becas para investigación en enfermedades raras, casas de apoyo para huérfanos, un centro cultural gratuito en mi pueblo natal, 200 millones de pesos que transformarían miles de vidas. Sabía que habría resistencia,
especialmente de Álvaro. Pero no imaginaba la crueldad de esas palabras. Vas a morir rica y odiada. Resonaron en mi mente durante días después de esa tarde en la terraza. ¿Tenía razón? ¿Era posible que mi familia me viera solo como una fuente de dinero? La respuesta llegó en las semanas siguientes, cuando Álvaro comenzó su campaña para desacreditarme. Hablaba con los nietos en privado, sembrando dudas sobre mi salud mental. Cuestionaba públicamente mis decisiones empresariales. Llegó al punto de consultar a otros abogados sobre la posibilidad de impugnar mi testamento. Marina estaba visiblemente dividida. Una noche, ella vino a visitarme sola. Me encontró en el despacho, organizando papeles relacionados con el Fondo Vida Plena. Mamá dijo, sentándose en el sillón frente a mi escritorio, apoyo tu decisión. Siempre la he apoyado, pero estoy preocupada por las consecuencias para nuestra familia. Álvaro está diferente, más agresivo. Habla de juicios, de cuestionar tu capacidad mental. Ya no sé qué hacer. Miré a mi hija primogénita, esa mujer fuerte que se había convertido en ejecutiva de una ONG internacional, que dedicaba su vida a causas sociales, y vi en ella la misma pasión por la justicia que siempre me había motivado. Pero también vi miedo, miedo al conflicto, miedo a la división familiar, miedo a que nuestra familia se rompiera. Marina, le dije, tomando sus manos, a veces hacer lo correcto significa aceptar que no todos van a entender o apoyar nuestra decisión. No puedo vivir con miedo al juicio de los otros, especialmente cuando sé que tengo el poder de salvar vidas. Eduardo, por su parte, adoptó una posición más pragmática. Sugirió que considerara un término medio, quizás donar 70% de la fortuna y mantener 30% para la familia. Era una propuesta sensata, pero que no respondía al llamado que sentía en mi corazón. Las tensiones llegaron a su punto máximo cuando Álvaro finalmente puso en práctica sus amenazas. Encontró una laguna legal. Una empresa rival cuestionó la validad de mi testamento, alegando influencia indebida de terceros sobre mis decisiones. Era una acusación absurda, pero que requería respuesta judicial. Fue durante los preparativos para el proceso que sufrí un colapso cardíaco. Estaba en casa, revisando documentos, cuando sentí un dolor intenso en el pecho. Marina me encontró desmayada en el suelo del despacho. Los médicos dijeron que fue el estrés acumulado de los últimos meses. Durante los 3 días que pasé en el hospital, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Las visitas se alternaban, Marina y Eduardo preocupados, los nietos confundidos, Álvaro conspicuamente ausente. Pero fue la visita de mi madre Rosa, la que cambió todo. Ella llegó apoyada en su bastón, trayendo una pequeña maceta con albahaca. Te traje esto, dijo, colocando la planta en la mesita de noche. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre la albahaca? Sonreí, recordando las lecciones de la infancia, que purifica el ambiente y aleja las energías negativas. Exacto, pero ¿sabes cuál es el secreto de la albahaca? Solo florece cuando se poda. Cuanto más la cortas, más fuerte se vuelve. Comprendí la metáfora. Estaba siendo podada, probada, desafiada, y eso me haría más fuerte. Fue allí, en esa habitación de hospital oliendo a desinfectante y albahaca, que decidí escribir cartas personales a cada miembro de la familia. No cartas de despedida, sino cartas de verdad. Quería que todos supieran quién era yo realmente, por qué había tomado esa decisión, y qué esperaba que entendieran sobre nuestra familia. La carta para Marina hablaba de los silenciosos sacrificios que hice para que ella pudiera estudiar en la mejor universidad, de las madrugadas trabajando para financiar sus proyectos sociales, del orgullo que sentía al verla defender causas importantes. Para Eduardo, escribí sobre su integridad, sobre cómo admiraba su independencia y su dedicación al medio ambiente. Conté sobre las veces que él, aún niño, me acompañaba a las comunidades necesitadas, y siempre preguntaba si podía dar sus juguetes a los niños que no tenían nada. Para mis nietos, Juan y Luisa, escribí sobre sueños y posibilidades, sobre cómo podrían usar la educación y las oportunidades que tendrían para marcar la diferencia en el mundo. Pero la carta más difícil fue la que escribí para Álvaro. En ella, revelé algo que nunca le había contado a nadie. Años atrás, cuando él apenas comenzaba su carrera como abogado,
Su empresa atravesó una severa crisis financiera. Su padre, que trabajaba allí, estaba a punto de ser despedido. Fue entonces cuando hice una donación anónima, que salvó a la empresa de la quiebra. Álvaro nunca lo supo, pero fue mi dinero el que garantizó el empleo de su padre, y indirectamente, su estabilidad financiera durante sus primeros años de matrimonio con Marina. En la carta, expliqué mi motivación. Hice esto no porque tú o tu familia me debieran algo, sino porque creo que todos merecen oportunidades. Ahora te pido que entiendas que mi decisión sobre el Fondo Vida Plena nace del mismo lugar de la creencia de que puedo usar mis recursos para crear oportunidades para miles de personas que, al igual que tu familia, merecen una oportunidad. Cuando recibí el alta del hospital, entregué las cartas personalmente. La reacción de cada uno fue diferente, pero la de Álvaro fue la que más me marcó. Leyó la carta en silencio, en mi oficina, mientras yo observaba cómo su expresión se transformaba. Vi sorpresa, vergüenza, y finalmente, algo que parecía ser comprensión. No lo sabía, dijo, su voz mucho más suave de lo que estaba acostumbrada a oír. Nunca imaginé que, no era para que lo supieras, respondí. No hice eso esperando gratitud o reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto. Él se quedó en silencio por mucho tiempo, releyendo fragmentos de la carta. Cuando finalmente levantó la vista, vi algo diferente en sus ojos. La frialdad calculadora había sido reemplazada por algo más humano. Si has seguido relatos como este sobre transformación familiar y resolución de conflictos, no olvides suscribirte al canal para recibir más historias inspiradoras que muestran cómo el amor y la perseverancia pueden cambiar hasta los corazones más endurecidos. El juicio ocurrió 3 semanas después. Marina y Eduardo habían trabajado incansablemente, reuniendo testimonios de comunidades que serían beneficiadas por el Fondo Vida Plena, documentando el impacto social que el proyecto podría tener. La prensa se había interesado en la causa, convirtiéndola en un movimiento público de apoyo a la filantropía responsable. Yo estaba preparada para cualquier resultado. Sabía que había tomado la decisión correcta, independientemente de lo que los tribunales decidieran, pero no estaba preparada para lo que sucedió aquella mañana de septiembre. Estábamos todos en el tribunal, yo, Marina, Eduardo, mis abogados, los representantes de la empresa rival que había impugnado mi testamento. Álvaro estaba presente, pero se había mantenido neutral durante todo el proceso, o al menos eso creíamos. Durante la audiencia, cuando mis abogados ya habían presentado todos los argumentos, cuando los testimonios de las comunidades beneficiadas ya habían conmovido hasta al juez más severo, Álvaro se levantó. Su señoría, dijo, su voz clara y firme, quisiera hacer una declaración. El silencio inundó la sala. Marina me miró, confundida. Eduardo frunció el ceño. Sentí mi corazón acelerarse, preparándome para lo peor. Pero entonces Álvaro comenzó a hablar, y sus palabras me sorprendieron completamente. Durante años, vi a mi suegra Cecilia Álvarez como una empresaria exitosa. Respetaba su competencia, admiraba su determinación, pero confieso que nunca comprendí verdaderamente su esencia. Recientemente, descubrí que hace 5 años, cuando mi familia pasaba por dificultades financieras, ella hizo una donación anónima, que salvó a la empresa donde trabajaba mi padre. Ella nos ayudó sin esperar reconocimiento, solo porque creía que todos merecen oportunidades. Hizo una pausa, y pude ver lágrimas en sus ojos. Hoy entiendo que impugnar el testamento de Cecilia no era defender a mi familia, era defender mi propio miedo a la insignificancia sin el dinero de mis suegros. Pero he aprendido que la verdadera importancia no viene de lo que heredamos, sino de lo que construimos con nuestras propias manos, y de lo que dejamos para las futuras generaciones. Por eso, declaro públicamente mi apoyo total al Fondo Vida Plena, y pido disculpas a mi suegra por no haber comprendido antes que su generosidad no es un defecto, sino su mayor virtud. El silencio que siguió fue diferente al de aquella tarde en el jardín. No era un silencio de shock o incomodidad, sino de profunda emoción. Vi a Marina llorar, vi a Eduardo sonreír con orgullo, vi al propio juez limpiarse discretamente los ojos. El veredicto fue unánime,
mi testamento fue homologado en su totalidad. El Fondo Vida Plena estaba oficialmente aprobado, pero lo que más me emocionó fue la victoria legal. Fue ver a Álvaro acercarse a mí después de la audiencia, sus manos temblando ligeramente. Cecilia, dijo, su voz quebrada, espero que algún día puedas perdonarme, y espero que me permitas ayudar en el Fondo Vida Plena. Quiero que mis hijos vean qué tipo de hombre puedo ser cuando sigo tu ejemplo, no cuando lucho contra él. En ese momento, abrazando a mi yerno en el pasillo del tribunal, entendí que había ganado mucho más que una batalla judicial. Había recuperado a mi familia, no a través de concesiones o compromisos, sino manteniéndome fiel a mis valores hasta que otros eligieron unirse a mí. 6 meses después, inauguramos el primer centro del Fondo Vida Plena en mi pueblo natal. Mi madre, Rosa, a sus 93 años, fue la invitada de honor. Marina coordinaba los proyectos educativos. Eduardo se encargaba de los aspectos legales y ambientales. Y Álvaro, con su chaleco de voluntario, repartía material educativo a los niños de la comunidad. Juan y Luisa, mis nietos, se habían convertido en embajadores juveniles del proyecto, creando campañas en redes sociales para concientizar a otros jóvenes sobre la responsabilidad social. Ver sus rostros radiantes, mientras ayudaban a otros niños, me hizo darme cuenta de que había logrado dejar el legado más importante de todos, una nueva generación que entendía que el privilegio conlleva responsabilidad. Hoy, 2 años después de aquella tarde en el balcón, cuando pienso en las palabras crueles de Álvaro, morirás rica y odiada, sonrío. Tenía razón en algo, moriré rica, rica en amor, rica en propósito, rica en la certeza de que mi vida marcó la diferencia. En cuanto a morir odiada, bueno, recibo cartas a diario de personas cuyas vidas fueron transformadas por el Fondo Vida Plena. Niños que encontraron esperanza en las casas de apoyo, investigadores que recibieron becas para estudiar enfermedades raras, familias enteras que descubrieron oportunidades en el centro cultural. Odiada, no lo creo. Lo que veo en los ojos de la gente cuando los encuentro es gratitud, respeto, y algo aún más valioso, la inspiración para que ellos también hagan la diferencia con sus propios recursos, por pequeños que sean. Álvaro se convirtió en uno de los voluntarios más dedicados del Fondo Vida Plena, no porque se sienta obligado, sino porque descubrió que ayudar a otros le da un sentido de propósito que el dinero nunca pudo darle. Marina está planeando expandir el proyecto a otros países. Eduardo creó un área específica para asuntos ambientales. Mis nietos hablan con orgullo de la abuela que cambió el mundo. Y yo, despierto cada día sabiendo que elegí vivir de acuerdo con mis valores, incluso cuando eso significó enfrentar la resistencia de personas que quería. Aprendí que a veces, para mantener una familia unida, necesitamos estar dispuestos a correr el riesgo de perderla temporalmente. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que elegimos dejar atrás. Y aprendí que el amor verdadero a veces exige valentía para decepcionar a la gente en el presente para poder inspirarlos en el futuro. Mi historia aún no termina. Tengo planes para expandir el Fondo Vida Plena, para crear nuevos proyectos, para seguir transformando vida. Pero incluso cuando mi tiempo aquí se acabe, sé que el legado continuará, no solo a través de los recursos financieros, sino a través de los valores que logré transmitir a mi familia y a todos los que fueron tocados por nuestra misión. Al final de cuentas, no importa si naces rico o pobre, si heredas millones o construyes tu fortuna desde cero, lo que importa es lo que eliges hacer con lo que tienes. Y yo elegí transformar el privilegio en propósito, la riqueza en responsabilidad, el éxito individual en impacto colectivo. Esta es mi historia, esta es mi elección, y este es mi legado, la prueba de que cuando actuamos movidos por el amor genuino al prójimo, no morimos ricos y odiados. Vivimos para siempre en el corazón de todos a quienes ayudamos a tener una vida mejor.